Buenas tardes con todas, con todos. Les damos la bienvenida a este espacio independiente, alternativo de información que es Indimedia. El día de hoy estamos con Ana Vera. Ana es abogada, socióloga y tiene una larguísima trayectoria en la lucha por los derechos de las mujeres y las diversidades en el Ecuador. Y el día de hoy va a conversar con nosotros sobre esta condena histórica por parte de la Organización de las Naciones Unidas a Ecuador y a Nicaragua. Esta condena viene desde el Comité de Derechos Humanos por violación a los derechos de estas tres niñas. Ana ha estado trabajando con el movimiento Son Niñas, No Madres en el Ecuador. Y Ana, primero te agradecemos por estar acá y que nos cuentes un poco sobre lo que implica esta condena para la jurisprudencia ecuatoriana y también que nos cuentes, para los que no se han enterado, sobre este triste caso de las niñas. Gracias, Ana. Te escuchamos. Sí, lo que te decía es que el día de hoy nosotras estamos celebrando, digamos, estos fallos, porque las niñas les ganan a los estados, ¿no? Tanto de Ecuador como de Nicaragua, y lo que ganan es, digamos, justicia para ellas y para otras niñas en el marco de casos de violación, impunidad frente a la violencia sexual y negación, digamos, de abortos cuando el embarazo ha sido producto de esta violación, ¿no? Y con eso las niñas generan mucha esperanza, digamos, para otras niñas, para otras mujeres, de que efectivamente los estados no vulneren sus derechos, ¿no? Porque lo que dice el comité es que tienen que eliminar todas las barreras de acceso al aborto, digamos, para víctimas de violencia sexual, y a la vez que efectivamente tienen que garantizar capacitación a funcionarios de salud, de justicia, de protección, para la protección adecuada de las niñas, ¿no? Y para evitar que lo que le sucedió a Norma, Susana, Lucía, Camila, que es otra de las niñas que demandó al Estado y ganó, vuelva a repetirse, ¿no? Y creemos que esto es, por supuesto, un hecho histórico, porque las niñas están haciendo justicia y están haciendo historia por ellas y por otras niñas. Y ahora, en términos de legislación, ¿qué es lo que procedería? Uh-huh. Bueno, verás, las decisiones son de inmediata y directa aplicación, porque nuestro país reconoce los dictámenes de comités de derechos humanos como parte del bloque de constitucionalidad. Esto lo que implica es que el Estado está obligado a cumplir. El comité le ha dado 180 días para que informe del cumplimiento de la decisión, ¿no? Y bueno, el Estado tiene que hacer varias cosas. Lo primero es reparar, en nuestro caso, a Norma, ¿no? Eso implica que tiene que indemnizarla, generar medidas, digamos, para, de alguna manera, ayudar a la recuperación de su salud mental después de la grave vulneración de derechos humanos que ha vivido. También tiene que garantizar educación para ella y para su hijo y pedir disculpas públicas, ¿viste? Como medidas de reparación por lo sucedido. Pero además de eso, el comité ha establecido medidas de no repetición, y en esas medidas de no repetición, un poco establece lo que yo te decía. Por un lado, que se tienen que eliminar todas las barreras de acceso al aborto por causal violación. Esto implica que la ley de aborto por violación debe ser modificada. Y debe ser modificada por la Asamblea Nacional, por ejemplo, eliminando los plazos, los requisitos, la objeción el abuso de la objeción de conciencia, la violación de la confidencialidad y cualquier otro artículo que constituya un obstáculo para el acceso de cualquier mujer, niña o adolescente que requiere este servicio de salud esencial, ¿no? Igual esto implica que la Corte Constitucional, que está ahorita conociendo varias demandas sobre esta ley, tiene que resolver tomando en cuenta este fallo. Y eso quiere decir eliminar todos los obstáculos de la ley, ¿viste? Por obligación, por jurisprudencia obligatoria, ¿no? Efectivamente, también tienen la obligación de generar un entorno donde no se propicie la impunidad y donde operadores de salud, de justicia y de protección tengan enfoque de género y sensibilidad para atender a las niñas. Entonces tienen que generar políticas públicas de educación,
justamente para evitar que casos como el de Norma se repitan. Finalmente, también el comité recomienda que las niñas tengan acceso a información completa en salud para que puedan tomar decisiones integrales. Y nosotras le ligamos también con otra decisión histórica, que es la de Paola Guzmán Albarracín, y reafirmamos también educación sexual, ¿viste? Como una forma de prevenir la violencia sexual y de darles a las niñas herramientas para poder también de alguna forma, digamos, visibilizar sus situaciones y también estar más protegidas. En este contexto y con todo el trabajo que vienes haciendo con Son Niñas, No Madres, ¿qué tan factible ves tú que esto pueda realizarse? ¿Cómo vamos a nivel legal? ¿Cómo vamos con el cumplimiento de la ley? Cuéntanos un poco para enterarnos. Bueno, mira, una de las cosas que el comité observa justamente el Estado ecuatoriano es que nuestro Estado es experto para hacer leyes. El problema está en el cumplimiento de estas leyes, ¿viste? Es así que tenemos causales legales de aborto desde 1938. Sin embargo, el acceso de las mujeres, de las niñas, especialmente de las más vulnerables, es súper limitado. En ese sentido, el comité lo que establece es que tienen que haber mecanismos de cumplimiento y que aseguren efectivamente el acceso integral a los procesos de aborto, ¿no? Entonces, lo que ahora toca es lograr la exigibilidad de esta ley. Entonces, esto implica que vamos a tener, por un lado, que propiciar reuniones con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que es el órgano encargado, digamos, del cumplimiento de obligaciones internacionales de derechos humanos, para que repare a norma, para que se haga un plan de cumplimiento de la decisión. Por otra parte, implica que efectivamente hay que hacer llegar esta decisión, si quieres, a todos los tomadores de decisión, incluidos asambleístas, jueces de la Corte Constitucional, para que puedan aplicarle en cada uno de sus fallos. Y efectivamente lo que nosotras esperamos es que esto se haga de forma oportuna y rápida. La Corte Constitucional, por ejemplo, se encuentra conociendo una causa que se llama 4122-IN y que acumula todas las demandas contra la ley de aborto por violación, que son más de 10, ¿viste? Porque mucha gente considera que la ley tiene artículos restrictivos. Ese puede ser un primer paso, que la Corte resuelva esa sentencia de manera adecuada y elimine estas barreras. ¿Qué quiere decir eso? Eliminar plazos de acceso al aborto por violación, quiere decir eliminar requisitos, quiere decir eliminar, digamos, otras condiciones que hagan difícil para las mujeres o niñas acceder. Tomando en cuenta que, viste, vivimos en un país de profundas desigualdades, de que no es lo mismo vivir, digamos, en una ciudad como Quito que vivir en un territorio alejado, con poco acceso a servicios de salud y que tiene que garantizar condiciones para que todas accedan. Entonces, la exigibilidad es lo que tenemos ahorita que fortalecer y efectivamente ir viendo qué mecanismos nos pueden apoyar para que la ley se cumpla y para que, digamos, esta resolución del comité llegue a ser un cambio efectivo en la vida concreta de las niñas y las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual que requieran acceder a este procedimiento. Y desde tu perspectiva, el rol del Ministerio de las Mujeres y Derechos Humanos actualmente se inclina a cumplir con esta legislación, está abierto, has tenido algún contacto, ¿cómo están las relaciones? Bueno, nosotras no hemos tenido ningún contacto, sin embargo, nos tocará activar, digamos, estos mecanismos y por supuesto, si el mecanismo no funciona, lo que tenemos que hacer es informar al comité de la falta de funcionamiento del mecanismo, ¿no? Si me preguntas, yo creo que en este contexto político donde hemos enfrentado graves violaciones de derechos humanos, digamos como la desaparición forzada de los 4 niños en Guayaquil, como varias ejecuciones extrajudiciales, y donde el Estado no da una respuesta adecuada, es difícil creer, ¿me entiendes? Que eso va a pasar también en este caso, ¿no? En el de Norma. Y por eso nosotras creemos que lo que hay que hacer es seguir construyendo el camino, si quieres, en la lucha y hermanándonos justamente con todas estas causas para lograr que haya justicia tanto para las niñas como Norma, como efectivamente también para otras personas y niños, niñas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, ¿no? Como los 4 de Guayaquil. Entonces creemos que si bien hay un mecanismo institucional y que nuestra obligación como representantes, como abogadas de Norma es activarlo para que ella reciba reparación,
sabemos que es muy importante también activar a la sociedad civil y tener otras vías de exigibilidad, ¿viste? Sobre todo en estados que muestran una sistemática vulneración de los derechos humanos, ¿no? Y un sistemático irrespeto, digamos, a los mismos. Y para que la gente se entere un poco, ¿cómo ha sido el trabajo de Son Niñas No Madres en todo este proceso? Porque me imagino que fue un proceso larguísimo para lograr esto que es algo histórico de conjuntamente con Nicaragua. ¿Cómo fue todo este proceso para llegar a este fallo? Bueno, este es un proceso regional, si quieres, de Latinoamérica y del Caribe, que empieza con unas investigaciones que se llaman vidas robadas, que lo que querían era visibilizar el impacto de las maternidades forzadas en niñas, ¿viste? Y cómo, por supuesto, su vida, su salud integral, sus proyectos, su educación, se veía afectada cuando, después de ser víctimas de violencia sexual, eran forzadas a una maternidad. Esta investigación permitió recoger muchísimas historias en Guatemala, en Nicaragua, en Perú, ¿viste? En varios países de Latinoamérica y el Caribe, nos permitió también pensar que era importante no solamente visibilizar esta realidad, sino cambiarla. Y en ese proceso de buscar cambiar esta realidad, encontramos a 5 niñas muy valientes de distintos países, ¿viste? Que decidieron compartir sus historias justamente porque quieren transformar la realidad y porque no quieren que ninguna otra niña tenga que vivir lo que ellas han vivido, ¿no? Estas niñas son Camila de Perú, eh, Norma de Ecuador, Lucía y Susana de Nicaragua y Fátima de Guatemala. Hasta la actualidad, nosotras hemos logrado como movimiento Niñas No Madres ya 4 condenas, que es efectivamente la condena de Camila versus Perú, la condena de Susana y Lucía versus Nicaragua y la de Norma versus El Salvador. El Comité de Derechos Humanos todavía nos debe la sentencia de Fátima versus Guatemala, que es fundamental también, ¿no? Justamente para que se pueda visibilizar que esta no es la realidad de una niña ni de un país, sino también de una región y de un mundo, ¿no? Que es tolerante a la violencia sexual infantil y que no toma acción frente a las graves vulneraciones que las niñas viven, ¿no? Y por supuesto el movimiento Niñas No Madres nace, digamos, siendo un espacio de investigación, de litigio, y luego se convierte en un gran movimiento, porque hay muchas personas que se apoderan, si quieres, de la causa, que comienzan a sacarla, a volverla una consigna también para sus vidas y a luchar efectivamente porque ninguna niña sea forzada a la maternidad, ¿no? Y porque existan servicios disponibles de salud sexual, salud reproductiva para todas. Bueno, ahora el movimiento está en muchos lugares, se han sumado organizaciones internacionales de derechos humanos muy importantes como Amnistía Internacional, como GIR en México, ¿no? Que también nos permiten irle dando más fuerza al movimiento. Y la idea ahora es seguir sumando personas a esta causa y a la vez seguir exigiendo justicia por estas 5 niñas, pero también por todas las niñas de Latinoamérica y el Caribe que enfrentan estas realidades, ¿no? Y que sueñan con cambiar la realidad y que ninguna otra niña tenga que vivir esto que ellas tuvieron que vivir. Específicamente, no sé dónde estés ahora, en Quito o en las grandes ciudades del Ecuador. ¿Qué tipo de actividades piensan hacer? ¿Tienen pensado hacer algo como de difusión, de información? ¿Tienen charlas, talleres, debates? Digo, para la gente que está interesada y que quiere moverse por ese lado, ¿qué pueden ofrecer? Bueno, lo primero que vamos a hacer, estamos haciendo un llamado a una acción colectiva, que es una saltatón por las niñas. La idea es hacer un acto simbólico, ¿viste? Como de devolverles a las niñas la posibilidad de jugar. Por eso es que la consigna es son niñas no madres. Y la idea es que la gente que se quiera sumar, coja una soga y salte, se grabe un video saltando la soga, ¿no? Como reivindicando esta posibilidad de que las niñas vuelvan a jugar, ¿no? Y lo tagué, digamos, primero a las redes de Son Niñas No Madres, tanto del Centro de Derechos Reproductivos, de Plan Parenthood Global, como de Surcuna, que somos las litigantes, y de esta manera poder seguir ampliando la voz por las niñas, ¿no? Además de esto, por supuesto, estamos pensando en hacer, digamos, foros informativos, espacios para reflexionar sobre la sentencia, ¿no?
para pensar efectivamente, no sé, cómo quisiéramos que fueran estas sentencias, ¿no? Y cómo quisiéramos que se cumplan también, y para efectivamente también poder, si quieres, plantear qué otras acciones podemos hacer para cambiar la realidad. Creo que ese es justamente el deseo que tenemos, que esa sentencia contribuya para que ninguna otra niña tenga que vivir lo que Norma vivió, pero también para que las niñas que ya son madres puedan tener condiciones dignas de vida. Entonces, la idea sería juntarnos, tener debates, hacer reflexiones sobre la sentencia. Nosotras vamos a organizar varias, pero también estamos súper abiertas si alguien quiere organizar, si nos quieren invitar para poder tener discusiones, debates, Twitters de Space, espacios más de arte, ¿no? Estamos ideando algunas cosas bonitas, por ejemplo, con niñas, que puedan ellas decir cómo quisieran que fuera, digamos, esta sentencia, cómo quisieran que fuera el mundo para las niñas, porque lo que creemos es que justamente es la utopía la que tiene que guiar el camino, ¿no? Norma hoy nos abre la puerta, digamos, a nosotras, las ecuatorianas, y estas niñas abren la puerta también a todas las niñas latinoamericanas y del mundo, porque en realidad el fallo es aplicable en 170 países. Y nosotras sentimos que nos devuelve un poco de esperanza, ¿no? Por supuesto que no basta con el dictamen, digamos, con la sentencia, con la condena, hay que lograr que efectivamente se implemente, pero es un buen primer paso, digamos, para comenzar, ¿no? Y ahora, por supuesto, la idea es que todo el mundo se apropie de esta sentencia, de esta condena, y que pueda efectivamente llevarla a muchos espacios, socializarla e ir generando cambios con ella. Sí, sobre todo en estos momentos tan raros donde los derechos se ven atacados, vulnerados a cada momento, con personas como Trump en el poder ahora en Estados Unidos, todo se conecta de alguna manera. Entonces, una última palabra de aliento para no perder la esperanza, además de todo lo que ya nos has dicho, que es una felicidad para el movimiento de mujeres y diversidades, es un gran logro. ¿Algo más que nos quieras comentar para cerrar esta nota? Bueno, Claudia, retomando un poco lo que tú nos dices, yo creo que es muy importante justamente pensar en lo simbólico que fue la llegada de estos fallos. Estos fallos llegaron justamente el lunes 20. Mientras en Estados Unidos se posicionaba Trump y todo lo que representa, estas niñas les ganaron a los estados latinoamericanos. Y creo que esa es, si quieres, una chispita de esperanza, una chispita que nos hace creer que es posible seguir construyendo otro mundo, ¿no? Y que se lo hace desde lo pequeño, desde lo cotidiano, desde aprender, desde alzar la voz, ¿no? Creo que esta es una época donde Estados Unidos, Europa, tiene que mirar a Latinoamérica, ¿viste? Tiene que aprender también de las luchas y de los procesos colectivos en Latinoamérica, porque esto es lo que nos va a salvar, la colectividad y la posibilidad de pensar juntas, de construir juntas en red. Y eso es lo que las latinoamericanas tenemos muy fuerte, si quieres, enraizado. Por eso podemos hacer grandes campañas, si quieres, regionales, porque estamos todo el tiempo hablando, compartiendo, socializando la experiencia de la una con la otra, ¿no? Y creo que eso es lo central. O sea, como la resistencia al capitalismo pasa también por otras formas de hacer. Y creo que eso es justamente a lo que queremos apelar. Y justamente creo que estas niñas, al compartir una historia tan dolorosa para ellas, de una forma tan generosa, están demostrándonos que los pequeños actos transforman tremendamente la realidad. Y creo que eso nos tiene que dejar mucha esperanza. Y lo que le diría a la gente es que la única forma de transformar el mundo es haciendo. Entonces, que si todos y todas nos juntamos y todes, si quieres hacer cosas distintas, vamos a tener un mundo distinto. Muchas gracias. Estuvimos con Ana Vera, abogada, socióloga del movimiento Son Niñas No Madres, hablando de un fallo muy importante para las jóvenes, para las niñas del Ecuador, y son una esperanza que tenemos. Y muchísimas gracias, Ana, por todo. Gracias también, Claudia. Chau, chau.